Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La pugna entre el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría continúa. Este 23 de junio, la presidenta de esta entidad, Diana Tamaín, y los consejeros José Cabrera y Estela Acero criticaron la predeterminación de responsabilidades en su contra realizadas por el ente de control. Atamaín sostuvo que la recomendación de la Contraloría, que los obligaría a eliminar del registro a 4 organizaciones políticas para no ser destituidos, es una intromisión en las funciones de la función electoral. Por esa razón no descarta la posibilidad de pedir una sanción contra el Contralor Pablo Celi. Mientras tanto, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, aseguró que no ha actuado políticamente con la aprobación de un examen especial al CNE que predetermina la destitución de Atamaín y 2 consejeros de ese organismo. Celi rechaza una presunta injerencia en el proceso electoral. El Código de la Democracia determina que es una infracción electoral muy grave la interferencia en el funcionamiento de la función electoral. Esta falta se sanciona con una multa de entre 21 y 60 salarios básicos y la destitución en el caso de funcionarios públicos. Sobre este y otros temas hablaremos con Marcela Aguiñaga, asambleísta por la provincia del Guayas de Revolución Ciudadana. Bienvenida. (7:37) estamos conectados vía Skype con Marcela Aguiñaga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Está contextualizado el tema, pero yo añado lo siguiente, abogada Marcela Aguiñaga. Pugna provocada, ¿con qué intenciones? Buenos días, ¿cómo están? Hola Washington, hola Licenia, buenos días, gracias por la invitación y por el espacio para hablar temas de coyuntura. Ciertamente esto ha generado mucha preocupación, no solamente respecto de las organizaciones políticas que estamos en este registro y el cual hoy pretende quitarse de nuestra vida jurídica, sino que también de nuestros militantes, de las personas que nos siguen, porque esto genera incertidumbre, genera obviamente una condición desproporcionada de atribuciones que no tiene el Contralor del Estado, que hasta el día de hoy puede presentar su acción de personal para demostrar que efectivamente está habilitado para ejercer ese cargo, y que sin otras consideraciones lo que tiene Washington es intereses absolutamente de intervenir dentro del escenario electoral, inhabilitando a una fuerza política que, como algunos han denominado, correístas, que representa a la Revolución Ciudadana. ¿Qué interés tiene? Tiene un interés electoral, ¿no? Eso es por más evidente, dándose funciones el pseudocontralor que no tiene. Ahora, asambleísta Aguiñaga, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Ahora el Contralor, en las últimas horas, el Contralor subrogante ha dado algunas declaraciones justificando su decisión y diciendo que el Consejo Nacional Electoral, igual que todas las entidades públicas, deben cumplir la ley. Para la Contraloría, el organismo del sufragio no está cumpliendo la ley, contrariamente a lo que han dicho ya las autoridades electorales, tomando en cuenta la situación de estos movimientos políticos, en el caso específico de Compromiso Social, que incluso ya ha participado en elecciones anteriores y ha presentado todas las firmas, según sus dirigentes, cumpliendo todos los requisitos, y así constan los propios informes del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo mira usted que se va a dar este desenlace de esta pugna entre el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría? Bueno, mire, primero decirle a la teleaudiencia, primero que en el caso de Compromiso Social, voy a hablar por nuestra organización política, es una organización política que el Consejo Nacional Electoral reconoció su existencia y que luego de ello fue auditada, cabe indicar. Fue auditada, posteriormente a eso existió un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, que es el máximo órgano en materia electoral. Tanto es así que sus competencias son exclusivas de conformidad con el Código de la Democracia. Por lo tanto, este tribunal dio por hecho y por cierto que la vida jurídica que hoy tiene Compromiso está de acuerdo y apegada a la norma vigente, y por lo tanto no hay ninguna causal dentro de la ley para la cual se habilite a quitarle su existencia. Así que digamos que en el ámbito que ha actuado los miembros de mayoría
porque es importante decir que son los miembros de mayoría del Consejo Nacional Electoral, han ratificado que al no haber recurso pendiente, al estar en firme la vida jurídica reconocida a estas 4 organizaciones, no puedo hablar del resto porque no conozco el expediente, pero voy a hablar de compromiso, se ratifica además que ha participado legalmente en las últimas elecciones y que está habilitada para la contienda electoral 2021. ¿Qué es lo que hace el Contralor? El Contralor, nadie dice que puede auditar la gestión del Consejo Nacional Electoral, pero el Contralor no puede disponer por fuera de la ley que se eliminen organizaciones políticas porque no está dentro de las causales del Código de la Democracia. Es decir, él se está yendo por fuera, por demás, ser extralimitado de sus funciones, con lo cual es absolutamente claro y evidente que tiene intereses en torno a la contienda electoral. ¿Qué le teme el Contralor? ¿Qué le teme que participe Compromiso Social, una organización política que le abrió los brazos a la Revolución Ciudadana y que en las últimas elecciones participamos con este número? Recuerde usted, Licenia, que nosotros tratamos de tener nuestra propia organización política y lamentablemente se nos impidió en 3 organizaciones. ¿Qué corresponde ahora? Bueno, corresponde ahora que la presidenta del Consejo Nacional Electoral se agarre bien la pollera, como se dice popularmente, y ponga en su lugar al Contralor de esta forma abusiva, como hoy pretende destituirlos de su cargo y denunciarlo ante el máximo órgano en materia electoral, que se llama el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene competencias exclusivas. Nadie más puede determinar disputas, litigios en materia electoral que este tribunal. Para eso se creó. Tanto es que los temas de organizaciones políticas, Licenia, no se resuelven en la vía judicial normal, se resuelven ante este tribunal. Por lo tanto, le corresponde a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que ya ha declarado, y me parece muy bien y acertadas sus declaraciones, de una intromisión en materia electoral por parte del Contralor. ¿Qué es lo que debe hacer ella? Denunciarlo. Ella tiene 30 días porque le han establecido una predeterminación a ella y a los otros 2 vocales, entiendo que es Cabrera y la señora Cero. Tendrían que denunciar al Contralor para que aboque conocimiento del contencioso electoral y tome decisiones al respecto en esta materia. Ahora, en términos políticos, asambleísta, evidentemente también se puede actuar. ¿Hay la posibilidad de que su bloque legislativo plantee un juicio político en contra del Contralor o hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral? No, usted lo pregunta acertadamente, no hay que esperar, una cosa no va con la otra. Yo creo que ha incurrido efectivamente el señor Celi en haberse extralimitado y arrogarse funciones que no tiene, que no le dispone ni la Constitución ni la ley, y por lo tanto sí es causal de juicio político. Nosotros hemos elaborado la solicitud, nos corresponde, tenemos nuestras 30 firmas, que son las firmas de nuestra bancada. Nos faltarían completar 5 firmas para presentar el trámite dicha solicitud, porque no es posible que en este país, a cuenta de debilitar la institucionalidad, a cuenta de que unos le temen, y yo quiero usar esta frase, Washington, si usted me permite, que algunos dirán que políticamente es incorrecta. La vocera del gobierno, la señora Romo, decía que la Revolución Ciudadana ya no tiene más apoyo popular, solamente tiene apoyo en las cárceles del país. Eso lo dijo una vez en un medio de comunicación. Yo pregunto, si la Revolución Ciudadana no tiene el apoyo popular, la gente no cree en ella, ¿cuál es el problema de dejarnos participar en una contienda electoral para que el pueblo ecuatoriano, en forma democrática, transparente, plural, se pronuncie en las urnas? ¿A qué le temen? ¿A qué le tienen tanto temor? Ese es el problema ahora mismo. Y claro, el pseudocontralor es el brazo ejecutor persecutorio para llevar adelante esta suerte de barbaridades al margen de la ley que Washington no solamente le hacen daño a las organizaciones políticas, le hacen daño a la democracia, porque desde ahí esta pugna, cuando estamos a 7 meses de un proceso electoral, y usted ve ahora que hay una minoría liderada por el señor Pita y por el señor Verde Soto,
que pretenden convocar a los suplentes, es decir, cuando ni siquiera está en firme el acto administrativo con el cual se pretende destituir a la mayoría del Consejo Nacional Electoral, ahora por fuera de eso pretenden convocar a los suplentes. Es decir, esto es una suerte donde el Estado de Derecho, la institucionalidad han sido absolutamente corroídas, debilitadas en el Ecuador, y eso ciertamente le hace un terrible daño a la democracia, esta pseudo-democracia que decimos que tenemos, pero que va en perjuicio de las próximas elecciones. Asambleísta Aguiñaga, el Tribunal Contencioso Electoral, si es que la presidenta presenta esta demanda en contra del Contralor ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿cuál debería ser el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Un llamado de atención al Contralor, la destitución del Contralor? ¿Cuál es el camino? Porque se corre el riesgo de que no pase nada, de que finalmente terminen destituyendo a los 3 vocales de mayoría del Consejo Nacional Electoral y que sea el Contralor el que decida cuál es el futuro de las elecciones en el país. Bueno, eso me parecería terrible, que sea el Contralor ahora el que decide quiénes son las organizaciones, quiénes pueden ser los candidatos y quiénes no. Eso no ha pasado nunca, Licenia, en la historia, desde el regreso a la democracia en el país. Nunca ha pasado esto. Nunca ha pasado que el Contralor se mete a decir qué organización sí, qué organización no. Pero sin embargo de ello, el Tribunal Contencioso Electoral, apegado a la norma, apegado al Código de la Democracia, tiene todas las herramientas para aquella autoridad que se intrometa, que obstaculice y que perturbe el periodo o el proceso electoral, tiene las atribuciones legales para proceder a poner una sesión de destitución. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral tiene todas las facultades para discernir esta temática y, por supuesto, establecer las sanciones de rigor. Desde mi punto de vista, una vez que se analice la extralimitación con la que ha actuado y en forma desvergonzada por parte del señor Celi, bueno, es más claro y evidente que hay los elementos suficientes para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda tomar una decisión con todo el rigor de la ley para una posible destitución contra el Contralor. Veamos, porque obviamente las fuerzas mediáticas que están más allá de la ley son las que generan presiones, cuando esto lo que está haciendo es quitarle transparencia a un proceso electoral por el que estamos muy cerca de vivir. Lo que queremos los ecuatorianos es que se respete la posibilidad de nosotros decir a quién o hacia quién figura política u organización política queremos dar nuestra aceptación o no. Y me parece que eso debería ser lo legítimo, así que esperemos que el Tribunal Contencioso Electoral actúe apegado a la Constitución y a la ley. Correcto, Aguiñaga, vamos a cambiar de tema. Está ya en vigencia la famosa ley humanitaria. Inmediatamente de aquello se han presentado demandas de inconstitucionalidad. Lo van a hacer ahora los trabajadores, lo van a hacer también los empresarios que se sienten afectados por lo que se aprobó en la Asamblea Nacional. Pero mientras tanto, los ciudadanos comunes y corrientes, como todos los demás, no sabemos en qué nos beneficia y en qué nos perjudica, si lo sabemos, pero en qué nos beneficia esta ley. Le pedimos, por favor, asambleísta, un breve resumen de esto y su interpretación. Bueno, es una ley que sigue siendo insuficiente, es una ley que no resuelve las necesidades actuales de falta de liquidez que tienen las familias, porque no hay una forma de inyectarle liquidez al pequeño emprendedor, a la pequeña artesana, ama de casa que tiene su emprendimiento. Hay muchas cosas de esas que están, digamos, que la ley no abarcó y que lamentablemente no se comprendió por parte del gobierno nacional el momento que viven las familias ecuatorianas y que requieren de apoyo para poder salir adelante. Entonces, yo podría decirle que lo que se recuperó de alguna forma es que se logró que se ratifiquen textos que eran aprobados y que fueron aprobados por la Asamblea Nacional, que eran mejores que el veto enviado por el presidente. Y en esto voy a hacer el reparo en el siguiente. Hoy es de conocimiento público que todas las familias tenemos quejas y reclamos en contra de las planillas del servicio eléctrico. Bueno, lo que dice la ley, en primer lugar, es que si usted tiene una deuda, esa deuda tiene que ser prorrogada su cobro en 12 meses. Es decir, las empresas eléctricas del país no le van a hacer un favor al ciudadano para decirle, a ver, venga, primero porque tienen que volver a refacturar porque han cometido un error técnico gravísimo en perjuicio de los ciudadanos.
Ayer el ministro en la comparecencia en la Asamblea Nacional dijo cosas como, por ejemplo, falta de criterio de los técnicos, falta de sentido común. Bueno, que un ministro de Estado nos diga que esos funcionarios son los que gerencian las unidades de negocio del país nos deja en absoluta indefensión a toda la ciudadanía. Está claro que tienen que refacturar, no cobrarle mora a los ciudadanos, y si hay una deuda pendiente que tenía alguien porque se quedó sin empleo, porque no pudo pagar la luz, no se la van a poder cortar, y esa deuda tiene las obligaciones, las unidades de negocio, las empresas eléctricas, de prorrogarla en 12 meses. Eso está absolutamente claro en la ley y son para varios servicios básicos, incluido el Internet, que hoy es una herramienta indispensable para los hogares y las familias ecuatorianas. Y lo otro que me parece que es importante mencionar es que nos ratificamos en que la figura de fuerza mayor o caso fortuito para dar por terminadas las relaciones laborales y que no den paso a la indemnización por despido intempestivo, solo se aplica cuando una fábrica, una empresa cierra totalmente, no cuando se ve imposibilitada de trabajar por algunos meses, cuando cierra, es decir, cuando quiebra, cuando ya no puede seguir más, porque el negocio terminó. Ahí es cuando se puede aplicar esta figura, porque es evidente que está pasando por una circunstancia muy complicada. En este caso, los trabajadores creen que ni en esas circunstancias merecen no ser indemnizados. Es por eso que ellos van a demandar. Y los empresarios consideran que es un abuso hecho por parte de la Asamblea Nacional velar por los intereses de los trabajadores. Entonces creen que es inconstitucional la norma. Así que mientras la norma no sea declarada inconstitucional por resolución de la Corte Constitucional, está plenamente vigente en el Ecuador. ¿Cómo queda la relación? Y te pido disculpas. ¿Cómo queda la relación que tendrán los deudores de tarjetas de créditos bancarios para ponerse de acuerdo con las entidades financieras? Porque al parecer hay un plazo que se prorroga, que se amplía, para que se pueda pagar esas deudas, pero los bancos no están aceptando aquello. Bueno, se le dispone a la Junta Bancaria y Monetaria que emita una resolución para que inmediatamente proceda a ampliar por unos meses más la posibilidad de refinanciamiento de las deudas que tenga, tanto con tarjetas de crédito como créditos hipotecarios. Sin embargo, de ello, una de las cosas que más le preocupan a usted y a todos los que hemos comprado nuestra casa con un crédito hipotecario es que si a mí me bajan mis ingresos, también puede ser la posibilidad de revisarse la tasa de interés, que hoy mismo pues sigue siendo alta, de manera que las cuotas puedan bajar y yo pueda pagar en virtud de mis nuevos ingresos. Eso lamentablemente la ley lo deja abierto, lo deja a discreción de la Junta Bancaria y Monetaria de revisar las tasas de intereses y no hay una disposición expresa donde los obligue a bajar la tasa como tal. Ellos decían que era un tema técnico, que no pasa por la ley. Bueno, lamentablemente es lo que se pudo hacer. Recuerde usted que queríamos hacer más cosas con esa ley y el oficialismo consiguió esta mayoría y logró la aprobación de la ley, que no fueron con los votos de la ciudad. Asambleísta Guiñaga, los trabajadores observan la inconstitucionalidad en artículos como el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y en la primera disposición reformatoria de la ley. Según los trabajadores, se refieren a los acuerdos para ajustar las condiciones económicas laborales, el contrato emergente, la reducción de la jornada laboral, el goce de vacaciones y las jornadas para el teletrabajo. Para el sector de los trabajadores, estos son los puntos de esta ley y que, en otras palabras, constituyen una reforma laboral sugerida por el Fondo Monetario Internacional y que se implementó aprovechando la situación de emergencia sanitaria. Sí, son algunas de las otras cosas que también el sector trabajador viene cuestionando, porque, por ejemplo, en el tema del contrato emergente, si bien es cierto, la Asamblea aprobó que el contrato emergente sea por 2 años, renovables por 2 años más, el veto quedó en que era en 1 año, renovable por 1 año más, ¿ya? Sin embargo, de eso creemos que sí, esto es un retroceso en materia de protección de los derechos de los trabajadores,
pero que sin embargo podía ser una salida ante nuevas relaciones laborales. Es decir, para aquellos que recién comienzan a tener un empleo con esta empresa o con este emprendimiento o con una micro, pequeña o mediana empresa. Sin embargo, de ello sí hay cosas que nos generan preocupación, como por ejemplo el tema de las vacaciones. Ahora resulta que las vacaciones va a decidir el empleador cuándo y cómo las tomas, o si no las tomas. En segundo lugar, reducirte la jornada laboral, porque dice que se pondrán de mutuo acuerdo, pero en una relación asimétrica como la del empleador y el trabajador, evidentemente usted por conservar su trabajo va a tener que aceptar las condiciones que le imponga el empleador. O sea, no es una relación de igual a igual. Eso es también lo que demandan el sector de los trabajadores. Y una de las cosas importantes que me parece que se arregla en la ley es que en la reducción de la jornada laboral queda claro que no se puede reducir la jornada laboral a quienes ganan el salario básico vital. Es decir, si usted gana más, le pueden reducir la jornada laboral, pero si usted gana el mínimo vital, no la pueden reducir. Sin embargo, de ello, esto me parece a mí que va a generar una suerte de abusos por parte de ciertos empleadores. No quiero decir que el sector de los empresarios son todos malos, hay extraordinarios y grandes empresarios que son comprometidos con su país, que saben que el esfuerzo de su producción se hace con la mano de obra de los trabajadores ecuatorianos, pero también hay de los otros que hoy utilizaron estas figuras, como por ejemplo la aplicación de la fuerza mayor, para despedir a trabajadores que tenían 18 años en una fábrica. ¿Para qué? Para no pagarle la jubilación patronal. Esas son las cosas y los abusos que hoy lamentablemente van a tener que ser resueltos en la vía judicial, donde los jueces establezcan con claridad si existieron o no malas aplicaciones de la norma. Con el tema juicio político al ministro de Finanzas asambleísta, al parecer no va a tener cabida en la asamblea, porque el presidente Litardo ha manifestado que no es el momento de iniciar este tipo de acciones por la crisis que vive el país, cuando es al revés. La crisis la está provocando las decisiones del ministro. ¿Qué va a pasar con eso? ¿O duerme ya el sueño de los justos? Parece que el presidente Litardo no lee lo que pasa en el Ecuador, no escucha a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen mucha molestia, si bien es cierto, todavía estamos preocupados por los efectos de la pandemia, que todavía nos obliga a estar en casa a muchos de ellos. Lo cierto también es que los ciudadanos creemos que en el manejo de la crisis se priorizó la deuda y no se priorizó la vida. Y ahí se lo puede decir como guayaquileña, desde una ciudad que perdió a más de 10.000 de sus compatriotas, que fue real. Lo que nos pasaban en los medios de comunicaciones internacionales no eran fake news, era cierto. Eran los hijos, los padres, los esposos de alguien que murieron a cuenta del COVID y que lamentablemente sus cadáveres no eran retirados y estaban en la vía pública luego de varios días. Así que yo creo que sí, que el primero que tiene que pagar los efectos de la crisis y responderle al pueblo ecuatoriano es el ministro Martínez. Lamentablemente es el presidente de la Asamblea, que digo, desconectado completamente con la realidad ecuatoriana, no da paso a 4 solicitudes de juicio político que tiene el ministro Martínez y las tiene detenidas para la calificación en el Consejo de Administración Legislativa. Mire que por más de una ocasión se ha aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional exigiéndole al presidente de la Asamblea que inmediatamente proceda a la calificación de esta solicitud, pero sin embargo hasta el día de hoy no procede. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, inteligenciar al pueblo ecuatoriano, que sepan quiénes no lo defienden, para que en las próximas elecciones, cuando tengan la osadía de tocar la puerta de su casa o mandarle un mensaje vía correo electrónico o vía redes sociales, usted sepa rechazarlo, porque esas personas no defendieron el interés colectivo, el interés y el bienestar de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Asambleísta Aguiñaga, otro tema que se está discutiendo en la Asamblea Nacional es relacionado
con la investigación del supuesto financiamiento irregular, por decirlo algo, de la campaña para la consulta popular del 2018, un tema que fue ventilado hace más de un año por una integrante de su bancada y que recién ahora se lo toma en cuenta como motivo, como tema de investigación. ¿Qué decir ante esa situación y también ante la investigación que se adelanta en contra del legislador Daniel Mendoza? Bueno, comienzo por lo que sucedió ayer. Ayer se aprobó la conformación de la comisión multipartidista para investigar los hechos en los que habría incurrido el legislador Mendoza y que podrían ser causal de destitución de su curul. Así que quedó conformada la comisión. Me parece que es un miembro de Alianza País, el asambleísta Casanova, el asambleísta Ronnie Aliaga por la Revolución Ciudadana y el asambleísta Héctor Yepes por la bancada de Creo. Tienen 10 días para no solamente funcionar, sino para presentar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional donde el asambleísta Mendoza, en vía telemática, pueda ejercer su derecho a la defensa de los cargos que acusan dos legisladoras, la asambleísta Verónica Guevara y la asambleísta Tangi Vera. Eso en el caso del asambleísta Mendoza. Es importante mencionar que esto es por fuera del tema judicial. Esto se trata de temas de responsabilidad política. Ojo con eso, porque a veces ciertos medios de comunicación confunden lo uno con lo otro. Nosotros no tenemos que esperar que haya un llamamiento a juicio, cabe indicar. Esto es un tema de responsabilidad política. Eso en el caso del asambleísta Mendoza. En el caso relacionado a las denuncias presentadas por el asambleísta Ronnie Aliaga desde el año 2019, me parece que en octubre del 2019, él denunció que había llegado a su despacho que con fondos públicos de empresas públicas se financiaron o a través de ellas se contrataron cosas para con esos dineros financiar la campaña de la consulta popular apoyando el sí. Esto fue denunciado en su momento por el asambleísta Ronnie Aliaga en la Fiscalía. Lamentablemente nunca se investigó. Hoy, gracias a una investigación de un portal digital, se han abierto las investigaciones. El asambleísta Aliaga ya dio su versión. Entiendo que ya también comparecieron los miembros de este portal digital a la Fiscalía. Esperamos que en la Asamblea, y es lo que ha pedido el asambleísta Aliaga, se conforme una comisión ocasional especial para investigar estos hechos desde el ámbito de responsabilidad penal. Así que estamos a la espera de ello. Pasó el cambio del orden del día. Esperamos que en los próximos días el presidente de la Asamblea pueda poner el orden del día y podamos resolver al respecto. ¿Usted considera, finalmente, asambleísta Aguiñaga, usted considera que el legislador Mendoza debe perder su curul por toda esta situación por la que está atravesando en el tema político y judicial? Bueno, yo creo que hay más de un indicio que harían ver que el asambleísta Mendoza, extralimitándose de sus funciones por fuera de las atribuciones que establece la Constitución y la ley, gestionó cargos públicos, no solamente, sino también tipos de contrataciones públicas, no solamente en hospitales. Parecería ser que tenía él una red de funcionarios que había puesto en varias instituciones públicas, de las cuales le rendían cuentas a él, y al parecer él beneficiaba a terceros, digamos, daba instrucciones de que se beneficien a terceros para ciertos tipos de contrataciones. Si de ser del caso en la sustanciación de esta investigación se determina que es así, es indudable que hay los méritos suficientes para que pierda el cargo de legislador. En algo parecido está involucrado el ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez, pero será motivo de análisis en una próxima asambleísta Aguiñaga. Muchas gracias. A ustedes, buen día, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Punto Noticias, apasionados por las noticias.